¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por acompañarnos una noche más en Noche sin Tregua, la política con P mayúscula. Hay un tema que por años se viene discutiendo en nuestro país, por décadas. Algunos recordamos al presidente Daniel Oduber planteando el tema del agua para Guanacaste. Un tema que en todas las campañas electorales sale y todo el mundo promete el agua para esta importante provincia y región de nuestro país. Hoy vamos a hablar de ese tema y se hizo un esfuerzo muy grande en años recientes para que la provincia estuviera dotada de agua. El proyecto está caminando y hay que llamar la atención sobre aquellos que fueron gestores de ese importante proyecto, que en muchas ocasiones no les damos la importancia a quienes han hecho un trabajo importante. Tengo tres de esas figuras el día de hoy aquí acompañándome y ellos son don Luis Felipe Arauz, que fuera ministro de Agricultura, a doña Yamilet Astorga, que fuera la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, y a don Edgar Gutiérrez Espeleta, que fue ministro de Ambiente. A los tres, un placer tenerlos aquí en Noche sin Tregua. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué les parece si brindamos por el país, por el agua en Guanacaste? Exacto. Ya regresamos. Salud. 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 Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en El Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Somos tienda F&M Store. Nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos. Heredia, Santa Lucía, del Automercado 400 metros norte, Carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, Alajuela y por correo de Costa Rica con un costo adicional. Búscanos en Facebook como F&M Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461-6544. Con gusto le atenderemos. F&M Store. Gracias por continuar con nosotros y entrémosle al tema de inmediato. Todo surge en estos últimos días a razón de que el presidente de la República presentó el proyecto de agua para Guanacaste, le cambiaron el nombre y da la impresión de que eso en los últimos 6 meses
resurgió y salió a flote. Pero esto es un proceso largo que ha pasado por varios gobiernos y en honor a la verdad se fortalece mucho en el gobierno de Guillermo Solís, donde se le pone más acentuación al tema. Puede que critiquemos al gobierno de Guillermo Solís por varios temas, como pasa con todos los gobernantes de turno, pero sé que algo que reconocerle a esa administración es que le ponen atención al agua para Guanacaste. Empezaría con vos, Edgar. ¿Cómo surge el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste, conocido como PIAC en aquel momento? Bien decías vos ahora, Claudio, el problema del agua en Guanacaste no es nuevo, es una cosa ya que tiene muchos años. Bien mencionabas al presidente Duber, que pues, se preocupó de una gran forma y logró que se desarrollara lo que se llama el Distrito de Riego Arenal Tepisque, el DRAT, ¿verdad? Y que realmente se alimentara de agua un sector un segmento, digamos, de la región norte, que tenía problemas no permanentes, pero sí temporales de escasez de agua. Había un proyecto de agua para Guanacaste, que era básicamente el proyecto que se conoce también como del Río Piedras, que era nada más alimentar un nuevo canal y nada más, ¿verdad? Nosotros entramos en el 2014 al gobierno y nos encontramos, como de esas tantas cosas que son imprevistas, que teníamos una sequía encima. Una sequía, pero realmente seria. Ahora tal vez Luis Felipe puede ampliar más sobre eso, pero de que habíamos tenido disminuciones del 75-85% de la precipitación en la provincia. Más de 100 comunidades con grandes problemas de agua. O sea, el agua se escaseó. Y lo peor de todo es que Guanacaste tiene agua, pero lo que no tenía era infraestructura para distribuir el agua. Entonces nosotros nos vimos en un dilema serio, y me acuerdo como si fuera ayer esto, porque fue un ejercicio muy lindo que hicimos. Nos reuníamos en el Ministerio de Hacienda para hacer el Plan Nacional de Desarrollo Petocañas. Y decidimos ahí meter en el Plan Nacional de Desarrollo un proyecto que abasteciera de agua a Guanacaste en el largo plazo. Lo trabajamos nosotros tres y otros colegas ministros, trabajamos ese concepto. Y nace el PIAC. El PIAC no es agua para Guanacaste. El PIAC es un proyecto, se llama Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste, pero es integral porque tiene 4 componentes importantes. Habla del abastecimiento de agua a poblaciones humanas, habla de la seguridad alimentaria, habla de la seguridad del agua para los ecosistemas del Pacífico Seco y de la región norte, y habla también de la habilitación de nuevos mercados y uso de nuevas tecnologías. Entonces era un proyecto muy ambicioso que no solamente se requería la atención por parte del gobierno, de las instituciones involucradas, sino también de los actores mismos de la región norte, las comunidades, las municipalidades, los empresarios, en fin, etcétera. Fue entonces cuando en el Consejo Nacional Ambiental, presidido por el presidente de la República, y nosotros éramos parte de ese consejo, se toma la decisión, un decreto ejecutivo, donde se establece las mesas por Guanacaste. Y las mesas por Guanacaste fue precisamente trabajar con las comunidades para desarrollar una agenda de proyectos, de infraestructura y de proyectos de gestión para Guanacaste para los próximos 10, 15, 20 años. Y nos empezamos a trabajar, integramos una serie de instituciones del Estado y empezamos a intercambiar ideas con las comunidades, con los alcaldes, con los empresarios, para que ellos mismos nos dijeran cuáles eran los proyectos prioritarios que había que desarrollar en la región norte. Y así es como nace el PIAC, la sombrilla del PIAC, dentro de la mesa por Guanacaste, y se alimenta este programa de un portafolio de 54 proyectos, Claudio. Eran 29 proyectos de infraestructura y 25 proyectos de gestión propiamente dicha. En eso que decías hay un tema que me parece que debemos rescatarlo, sobre todo para los oyentes, y aquí iría con Yamilet. Decía Edgar que no es que en Guanacaste no hay agua, es que lo que hay falta es de infraestructura. Eso castiga la desidia de gobiernos anteriores y de unas largas décadas donde el tema no fue abordado como corresponde.
Usted que estuvo dirigiendo conductos alcantarillados, ¿por qué ha sucedido eso? O sea, ¿por qué si hay agua no hay la infraestructura? Inclusive se habla que no hay infraestructura no solamente para hoteles, para siembras, sino inclusive para algunos ciudadanos en la provincia de Guanacasteca. A ver, algo que sí identifiqué en la institución y que en efecto había, por ejemplo, créditos que tenían muchísimos años, uno el del BCI, el 1725, tenía no sé cuántos años de estar ahí, y no había más créditos, aunque se estaban gestando otros, mucho, considero yo, porque el AIA y el modelo de abastecimiento de agua de Costa Rica es un modelo que debe ser autosostenible, o sea que tiene que ser en función de la tarifa y en función de los ingresos. Y la tarifa de AIA era ridícula. Y no fue sino hasta en el 2013 que se aplicó una tarifa que incorporaba el costo. Entonces, a partir de ahí empieza a tener AIA recursos. Y lógicamente no se puede asumir un crédito si no se tienen recursos para pagar. Entonces, yo considero que mucho pudo haber sido por ahí. No puedo atribuirle a otra cosa, la verdad. No puedo decir que fuera negligencia, porque yo considero que todos han tenido, pues lógicamente, compromiso, pero lógicamente, como dicen, sin recursos no se puede hacer eso. En Guanacaste específicamente habían solo 2 proyectos en el plan que tenía de inversión el AIA, que era Liberia y Nicoya, nada más. Y desde el 2014, como bien dice Edgar, nos acercamos a la provincia por los problemas que ya habían de sequía. 30%, por ejemplo, 80% de disminución de precipitación en Liberia, específicamente. Los pozos disminuyeron de 4 a 5 metros. O sea, muchos de los pozos, por ejemplo, de comunidades abastecidas por asadas, se secaron. O sea, no tenían agua. Los pozos costeros que estaban ya de por sí monitoreados, algunos de ellos desde antes, empezaron a verse los problemas de salinización y lógicamente, o sea, esto provocó un caos, pero así, un caos en la provincia que había que reaccionar. Y algo muy interesante, y lo debo de decir, en el 2014, casi que empezando nomás, yo me acerqué a las comunidades, Lorena, hicimos una convocatoria en Lorena y que eso fue, yo decía, bueno, eso era peor que, bueno, una revolución, así fue algo terrible, en el cual incluso en ese momento quisieron involucrarse muchos de los diputados en ese momento, que estaban en ese momento, representantes de las diferentes instituciones, del MINADE, de SENARA, de la Dirección de Aguas, etcétera, y para hablar y discutir sobre el proyecto de abastecimiento de agua para la zona costera Santa Cruz, aprovechando el agua del acuífero Nimboyores, que desde hacía 10 años atrás había habido un intento, pero era un acueducto, un proyecto de acueducto privado, y que hubo levantamiento de las comunidades y el proyecto se tuvo que parar, ¿verdad? Porque era un proyecto para un complejo hotelero y después de eso nadie quiso meterse, porque era, como dicen, despertar ¿verdad? Un elefante ahí, un monstruito que estaba dormido, igual el de Sardinal y Coco. Y como dice el presidente actual, dice, yo me como esa bronca. Bueno, yo me la comí, la verdad que me la comí, pero algo muy importante, o sea, uno podía comerse la bronca si uno tenía el respaldo del equipo gobierno. Y ahí que se empezó a conformar el PIAC, era realmente un respaldo que uno tenía de los diferentes jerarcas. En eso del PIAC, como se llamaba originalmente, el presidente ahora le puso agua para la bajura. A mí me surge una inquietud, y se la dejo a Luis Felipe. ¿Qué es? Que en la altura todo está solucionado, porque uno siempre habla de la bajura y de la altura en Guanacaste. El problema es solo la bajura. Ya miren que está levantando la mano, o Luis Felipe. Yo quisiera decir algo, es que en efecto, en la parte más alta, hablemos de Liberia, Liberia tiene buen agua. Ahí no faltaba infraestructura. Faltaba ejecutar esos proyectos que estaban ahí en el plan. Pero en Liberia tiene agua. Bagaces, el problema de Bagaces con el problema de Cañas era el arsénico. Ambos tenían agua, pero el asunto es que no se sabía que había arsénico en el agua. Y al
ya identificar que hay arsénico en el agua, había que buscarle soluciones. No habían soluciones. Y la emergencia nos ayudó a empezar a ponerle, pero duro, ¿verdad? Porque a pesar de que se pusieron, cuando yo entré ya venía la compra de unas plantas removedoras de arsénico, pero no una solución definitiva e integral para estas comunidades. Y ahí lo metimos dentro del PIAC, proyectos que ya funcionan, que ya fueron inaugurados, están en operación. Sí, con respecto a eso, justamente la diferencia del proyecto se llama Agua para la Bajura y un proyecto que por derecho propio se llama Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste. ¿Por qué? Porque el recurso hídrico es integral, o sea, el agua tiene usos múltiples, pero todos dependen de los demás. Usted le dedica un montón de agua, por ejemplo, a la parte agrícola y empieza a hacer pozos, incluso pozos ilegales, le va bajando el volumen a los pozos para el abastecimiento de las comunidades. Entonces, el tema del agua tiene que verse en esa integralidad. Yo creo que es el gran mérito del PIAC, es esa integralidad. Pero el presidente en un video que sacaron cuando anunciaron lo del agua para la bajura, felicita en ese pequeño video a su ministro de Agricultura actual, tu colega, exministro de Agricultura, y le dice, logramos que haya agua para los ciudadanos. O sea, en el proyecto, según lo que dice el presidente, en el PIAC, el ciudadano no estaba contemplado para el agua. Sí, eso es una frase que no es cierta. Es una gran falsedad o una gran equivocación, ¿verdad? Porque uno puede decir cosas que no es cierto porque se equivocó, porque mintió. O porque lo embarcaron. ¿Verdad? Entonces, ahí yo no voy a entrar en ese calificativo, pero sí realmente el presidente y el ministro se equivocan. Este proyecto efectivamente tiene agua para riego para 18,000 y resto de hectáreas en la zona agrícola de Santa Cruz, Carrillo y Nicoya, pero también incluye agua potable por dos vías. Una vía directa, que el proyecto incluye 2 metros cúbicos por segundo de agua. Eso puede sonar muy poquito, 2 metros cúbicos por segundo, pero cuando uno se fija, digamos, de acuerdo con los datos de AIA, que una persona promedio gasta o consume 0.18 metros cúbicos, 1.800 litros por día. Entonces, cuando ya uno hace la matemática, nos da que los 2 metros cúbicos por segundo alcanza para los requerimientos diarios de 960,000 personas, que es más del doble de la población completa de Guanacaste. Entonces había dentro del proyecto contemplado una reserva para abastecimiento directo a partir del proyecto, pero también hay un abastecimiento indirecto. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la gente para agricultura estaba haciendo pozos, a veces pozos ilegales, aquello estaba lleno de pozos. Si uno ve el mapa de pozos, aquello parece un queso suizo, exactamente, el montón de huecos que hay ahí. Y entonces eso tiene un impacto en los acuíferos, que no solo estaban perdiendo cantidad, sino calidad, como mencionó Yamilet, de la salinización. Entonces, al llevar agua superficial a esas zonas agrícolas, entonces se reserva lo que es el agua subterránea para abastecimiento de las comunidades. Y eso viene a solucionar el problema entre esos dos componentes y viene a solucionar también la conflictividad social que se da entre las comunidades y los desarrollos hoteleros, que también... Eso te iba a preguntar, porque estamos hablando de agricultura y estamos hablando de agua para el ciudadano, pero hay un desarrollo turístico en Guanacaste que es fundamental y requiere agua. Está contemplado en el PIAC, agua para el sector turístico, e incluso agua para generación hidroeléctrica. En realidad, el agua para el turismo que viene ahí es para el riego en los proyectos turísticos, porque el abastecimiento de agua se lo tendría que dar los operadores, sean las asadas o sea la IA, pero que ya de por sí el caudal y fue una estimación que hicimos en el AIA en el momento en el que se estaba conceptualizando el proyecto de Pacume, porque Pacume es un proyecto más dentro del PIAC. Entonces, el agua
para la bajura, que ahora se le está llamando, es el homólogo de Pacume. Un proyecto más dentro del gran... Dentro del gran, exacto, dentro de este gran programa integral de abastecimiento de agua para Guanacaste. Pero en realidad fue así. O sea, el proyecto, sí, un embalse para riego, pero para consumo humano tenemos que pensar a futuro. Y si hay algo importante en Guanacaste, como bien lo decía Edgar, es que hay agua. Y es interesante porque hay acuíferos, o sea, geológicamente hay formación de acuíferos con un buen almacenamiento de agua y agua de buena calidad. No hablemos de la parte alta, Cañas y Bagaces, que sí tienen arsénico, la parte baja no tiene arsénico. Entonces esa agua que hoy día se está aprovechando para riego en los proyectos turísticos y para riego en la agricultura, sí. O sea, en el momento que se hace el Pacume, consideramos exactamente en ese momento es que se liberaría esa agua. Hay un elemento, y entonces se utilizaría para consumo humano. Siguiendo eso que menciona Yami, hay un elemento que es importante, que es y que nosotros lo consideramos muy seriamente. Tan así es que, por ejemplo, para el desarrollo de Pacume, nosotros ya sabíamos, por ejemplo, el presidente llegó y dijo que era de Senara y no sé qué. Senara tiene ese proyecto hace años y no hizo nada. Nosotros conformamos una unidad ejecutora con el ICE, porque identificamos, la comisión de alto nivel del proyecto identificó que necesitábamos gente que supiera realmente hacer megaproyectos. Y embalses. Y embalses. Y ese era el ICE. Y le pedimos al presidente ejecutivo del ICE que se incorporara al proyecto y que proporcionara el equipo técnico necesario para hacer los diseños, y así fue. Es más, la unidad ejecutora fue dirigida por el ICE. Pero hay un elemento ahí que me parece a mí que es importante, que es... de que nosotros, desde el Ministerio, por ejemplo, el Ministerio ya tenía la Estrategia Nacional de Gestión del Recurso Hídrico, tenía el Plan Nacional de Gestión que consideraba todas esas cosas, ¿verdad? Pero teníamos ya un sistema de monitoreo de los acuíferos en toda esa región establecida ya en los lugares. Me acuerdo que yo inauguré eso en el estadio de fútbol de Nicoya. Ahí hay un sistema que se monitorea cuánto se levanta, cuánto se va. Interesantísimo, ¿verdad? El CIMASTIRE. Pero además de eso, y preocupados de que también todo eso va emparejado por una gran preocupación que hemos tenido en Costa Rica, que es la carencia de planes de ordenamiento territorial de nuestros cantones, ¿verdad? Los planes reguladores, y la excusa que tienen las municipalidades es de que no pueden hacer esos planes porque no tienen los mapas hidrogeológicos. Nosotros desde el Ministerio, con plata del Ministerio, más de $1 millón se sacó del canon de agua para financiar un proyecto que fue desarrollado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, donde se empezó a mapear absolutamente toda la región norte. Ya está mapeada, donde sabemos a dónde están los mejores acuíferos, a dónde es que hay que perforar los acuíferos para que efectivamente no se... O sea, un conocimiento científico, pero realmente fuerte, que va a orientar y que orientará, espero yo, ¿verdad?, todas las nuevas inversiones, inclusive... ¿Y hay algún cambio en el actual proyecto? ¿Ah? El problema que el presidente anuncia. El presidente no puede cambiar un ápice, porque son más de $400 millones financiados por el Banco Centroamericano, y lo que el Banco Centroamericano en el proyecto que aprobaron los diputados se refieren es al PIAG, es a Pacume. Es proyecto de ley aprobado y ya financiado. Ya financiado, y lo que tiene el Banco Centroamericano. Con visto bueno de la Asamblea y con visto bueno del Banco Centroamericano. Exactamente. Todo eso que... Además, ¿Cómo interpretamos el nuevo nombre? ¿Cómo interpretamos la acción del presidente? Porque desde el punto de vista político. Yo no sé, le falta conocimiento o lo embarcaron. Y no es solamente agua para la bajura. Es un proyecto integral. No, porque a la hora que ustedes plantean el mucho trabajo que hubo desde el inicio de la administración del presidente Solís, los años que les llevaron y aún todavía no ha sido implementado, demuestra que en 6 meses de la actual administración es imposible llegar a este punto que ustedes están... No, la varita mágica del presidente Chávez es maravillosa. Va a hacer proyectos para llegar a este punto tenía que haber primero la conceptualización del proyecto, los estudios de factibilidad, el estudio de impacto ambiental, el levantamiento de curvas, es el estudio de biodiversidad que había que hacer, porque había que desafectar parte de un parque nacional, 100 hectáreas, y comprar 400 hectáreas para compensar la biodiversidad, pero había que hacer el estudio. Hubo que pasar por 2 recursos de amparo,
Uno que puso un señor Gadi Amid de Confraternidad Guanacasteca, que decía que ese proyecto solo iba a favorecer a los grandes, y entonces mencionaba a Taboga y al Pelón de la Bajura y a Catza. Bueno, lo que no dijo don Gadi Amid es que esos 3 proyectos están en el margen izquierdo del río Tempisque, el que ya tiene agua. Y el otro del lado derecho. El otro del lado derecho. Margen derecho, ¿verdad? Y entonces ahí eso fue un parte error del geográfico. Sí, un error geográfico, sí. No, inclusive de tenencia de la tierra, porque Felipe, contarle del estudio que vos hiciste de tenencia de la tierra en ese margen. Porque también decía que eso iba a favorecer a solo agricultores grandes, y entonces yo me di a la tarea, tomé el censo agropecuario. Este es un estudio que hice en 2016, por ahí, 17. Tomé el censo agropecuario en 2014 y vi el tamaño de las fincas, de las principales actividades que se desarrollaban en margen derecho, y vi que la gran mayoría de las fincas eran de medianos y pequeños productores, tanto en ganadería como en arroz, como en caña y otras. Entonces, y ahí está pues, demostrado ese estudio con base en ese censo agropecuario. Entonces también ahora digamos, el presidente vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Que es para favorecer a 4 productores grandes de caña. El único productor... ¿Qué era? Sí, ¿Qué era? Me imagino que no dice... Él habla de uno, prácticamente uno entiende que es algo nuevo, novedoso. Claro, correcto. Y que el pasado era para favorecer a los grandes y que no. Y se atreve a cambiarle nombre y para es que... el mismo. Para que es el mismo proyecto. Este programa surge a razón de un pronunciamiento que ustedes 3 firman, que una parte dice... Cambiar el nombre a un proyecto no borra años de trabajo. Y por ahí en otra línea decía, intentando quedar bien con sombrero ajeno. Bueno, ahí ya trasciende a un reclamo sí, bueno, ahí entramos... de paternidad, del esfuerzo que se hizo en un momento determinado. Entramos en el ámbito de las opiniones, pero la opinión está muy bien fundamentada porque no es la primera vez que vemos que el presidente hace algo así, ¿verdad? De tratar de quedar bien con sombrero ajeno, ¿verdad? O sea, me parece que él no ha entrado en ese nivel de, digamos, de generosidad política, de reconocer lo que hicieron los anteriores, y más bien entra en un nivel de decir, lo que hicieron los anteriores está malo y entonces vamos a hacer algo nuevo. Y como aquí lo que él hace es decir, es que ese proyecto no contemplaba esto y esto, que sí lo contemplaba, ¿verdad? Para decir que entonces ahora sí lo va a contemplar, pero ya estaba. Entonces... ahí me sigue surgiendo entonces, vamos a ver, el anuncio que se hace, tanto en Guanacaste, como ese video que les decía, y ustedes me han dicho que el proyecto está, por decirlo algo, ya escrito en piedra, por decirlo en alguna forma, ya aprobado en el BCE, un proyecto de la Asamblea Legislativa con los votos necesarios. Ahí me surge a mí la inquietud de qué hay nuevo o cuál fue la motivación también del ministro de Agricultura de plantear esto como novedad. Yo no sé, a mí es que es un poco como lo mencionaba antes, Felipe. Y te interrumpo, porque yo siempre digo, y no Rodrigo Chávez, no, yo diría que Carlos Alvarado, que Luis Guillermo, que Laura, que Oscar Arias, echaría para atrás. Todos empiezan a decir, cuando están en gobierno, que es que heredaron problemas. Y entonces la gente, sus seguidores, justifican a ese gobernante porque heredaron problemas. Pero cuando heredan lo bueno, que es mucho en nuestro país, desde el sistema político y desde la institucionalidad para gobernar, nunca dicen, bueno, es que he heredado cosas buenas. Normalmente solo hablan de la herencia mala, pero se heredan cosas buenas también, como el caso de este proyecto. No, pero en este caso, no solo hereda una cosa buena, ¿verdad?, sino que además la critica para apoderársela. No, inclusive voy a dar razón, porque inclusive el exministro de Agricultura en el gobierno de Carlos Alvarado dijo que eso era un proyecto de Carlos Alvarado y la esposa. Hasta ¿verdad? El mismo partido. Hasta el mismo partido, ¿verdad? Sí. Desconociendo, es que Claudio, es que si usted supiera las horas que invertimos, política. Las horas que invertimos en ese proyecto, pero es que ese proyecto no solamente es un gran proyecto, un megaproyecto, sino que era el presidente fue muy claro con nosotros, hagamos algo distinto en Guanacaste. Y la orientación nuestra
fue fortalecer la capacidad política de la región chorotega para poder gestionar sus propias políticas públicas. Y nos metimos con Mideplan a fortalecer el Consejo Regional de Desarrollo, los COREDES, que está en papel, pero que desgraciadamente en Costa Rica no se hace. Y conformamos un nuevo COREDES, el señor Jaén, ¿cómo se llamaba? Bernardo Jaén. No, Bernardo no. Julio César. Julio César Jaén, así se le denominó al COREDES, haciendo referencia a esa gran persona guanacasteca que se preocupó siempre por el destino. Y hicimos un acto protocolario donde nosotros le transferimos al COREDES de Guanacaste todo el portafolio de proyectos que ya se estaban ejecutando, proyectos que se iban a ejecutar y que ya estaban financiados, proyectos que se identificaron que no tenían financiamiento, en fin, todo ese portafolio se lo pasamos. Porque le dijimos, el mensaje que le llevamos a Guanacaste, a la región chorotega, fue: señores, ya basta de que las políticas públicas en la región chorotega se originen en San José. A partir de ahora se originan en la región chorotega. ¿Cuándo queda firmado el acuerdo en la Asamblea Legislativa y el crédito? ¿Qué año? Del crédito, ¿no? Eso fue en 2019. O sea, todavía tuvo que llevarse el gobierno... Parte del gobierno de Alvarado. Sí, pero en realidad... Porque por ahí viene la pregunta. ¿Qué se hizo en esa administración para lograr la ejecución de este proyecto? ¿O se frenó? No. Carlos Alvarado incorporó todo en el Plan Nacional de Desarrollo de él y se incorporó como un plan de inversión. Acordate que el Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Alvarado tiene como un componente ahí de inversión en infraestructura, y ahí se incorporó todo lo del PIAC, se incorporó los proyectos del AIA, los proyectos del MAC, los proyectos de Senara, etcétera, todo está incorporado dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Tal vez ahí, en realidad no se podía aprobar el crédito hasta tanto no se tuviera la evaluación de empleo, o sea, la viabilidad ambiental. Okay. Y como dijo Luis Felipe, en realidad habían 2 recursos de amparo, y hasta que eso no se resolviera, no se podía darle la continuidad. Entonces, en el momento que ya se tiene la viabilidad... en la administración Alvarado. Exacto, exacto. Incluso ahí yo estuve presente también en varios de las sesiones de recurrencia que se tuvieron con la Sala Constitucional, en la misma Casa Presidencial, pero ahí se resolvió en el periodo de Carlos Alvarado. Y ya aprobándose todo eso, ya se le pudo dar curso en la Asamblea Legislativa. Entonces, por eso, que eso es otra cosa que también mencionaba, que en todos estos años de que el proyecto Pacumbe había salido y que no se había hecho nada, es que no se puede hacer nada hasta tanto usted no cumpla con todos los trámites a seguir. O sea, hay un debido proceso ahí. Exactamente, además, la viabilidad ambiental, la aprobación del crédito por la Asamblea Legislativa, porque va con garantía soberana, y entonces lógicamente tenía que, y esto fue aprobado hasta abril del 2019. Entonces realmente no se podía hacer más allá, ¿verdad? Pero ya toda la negociación con el Banco Centroamericano ya estaba hecha. Estaba lista. Sí, nosotros la negociamos. Yo me reuní muchas veces con el Banco Centroamericano y nosotros, y se negoció el diseño, toda la conformación del proyecto. Que se refieren, creo que es en el artículo 2 del proyecto que aprueba la Asamblea Legislativa, todo eso estaba ya listo. Era nada más resolverlo de los recursos de constitucionalidad y darle la aprobación a la Asamblea. Pero hay un proyecto adicional que fue a la Asamblea Legislativa, que fue la desafectación de la reserva. De la reserva. Sí, la reserva Lomas de Valdeval. Eso tenía que ir por ley. Y entonces había que escribir un proyecto de ley y decir, bueno, se va a desafectar, que fue recurrido también. Se van a desafectar tantas hectáreas y entonces se va a compensar con tantas hectáreas para construir este embalse en Río Piedras, que era parte integral de Pacumbe. Entonces el proyecto involucró 2 proyectos de ley. Pero entonces todo está superado a este momento. Sí, no, ahora lo que hay que hacer es ejecutar. Y ya se empezó a ejecutar. ¿Conocen ustedes algo al respecto? Yo lo que espero es que ¿A quién le corresponde empezar la ejecución? Bueno, creo que se le dio la competencia a Senara. Y es que son las inconsistencias de este gobierno. Le dan las competencias a Senara y el presidente manda a la Asamblea Legislativa un proyecto de reestructuración del Ministerio de Agricultura donde desaparece Senara. Lo convierte en una dependencia del MAC. ¿Verdad? Entonces no, eso no... Pero el proyecto por ley dice que le quita toda la fuerza administrativa que tiene el Senado. Claro. Y a mí me da miedo de la ejecución propiamente del proyecto, porque es un megaproyecto y debería de ser coordinado por una unidad interinstitucional liderada por el LICE. Tal vez algo nuevo de lo que él menciona es que
se le incorpora el abastecimiento de agua para las poblaciones, para la gente, y que van a incorporar una planta potabilizadora que incluso va a ser, entendí yo, como móvil, y lo que es la distribución de esta agua. Esos diseños no pueden ser incorporados hoy día porque hay que hacer estudios de la calidad del agua del embalse. O sea, absolutamente toda fuente de agua que es aprovechada para consumo humano, por lo menos en el AIA se tiene estimado unos 3 años de análisis de la calidad del agua. Y hay algo importantísimo que hoy día que estamos con toda la influencia del cambio climático, todas las calidades de agua de fuentes superficiales se alteran. Y se alteran porque se reduce los volúmenes de agua por la evapotranspiración. Entonces, la calidad es fundamental, porque usted no puede poner una planta potabilizadora con cualquier calidad, no, porque no le va a servir. O sea, una calidad que se mide hoy y que mañana varíe, esta planta no le va a servir o tendría que modificarse. Oyéndote en ese tema, se recupera mucha agua, ilustrarnos a los ignorantes en este tema, se recupera mucha agua de la que el ICE desperdicia en la producción eléctrica en este proyecto. ¿Esa agua pasa por todo eso que vos decís? ¿O esa agua sencillamente que antes se botaba, se desperdiciaba, solamente va para la agricultura? Hoy día sí. No, hoy día no. Hoy día no, porque eso es algo muy interesante. Como te decía, en Cañas, por ejemplo, se buscaron fuentes y fuentes para Cañas, porque los pozos de Cañas no podíamos aprovecharlos por el arsénico, y de ahí miramos el embalse Sandillal. Y bueno, empecemos a estudiar el embalse Sandillal. Por suerte, el ICE hace análisis de calidad del agua de sus embalses. El ICE nos compartió sus datos, que como yo te decía, por lo menos 3 años de estudio de la calidad del agua. El ICE tenía un histórico grandísimo, pero además hicimos todo un estudio aguas arriba de la cuenca del Sandillal para ver si había alguna fuente, qué sé yo, por ponerte una minería o algo así, que libere metales pesados, y que por supuesto con eso, ahí sí la cosa iba a estar muy difícil de poder aprovechar esa fuente. Y hoy día tenemos el proyecto de Cañas hasta Bebedero, aprovechando el agua del embalse Sandillal. Entonces ya no podemos decir que esa agua solo es para generación hidroeléctrica y para riego, sino que hoy día ya podemos decir que también para consumo humano. Oyéndolos, se me viene a la mente algo que uno con frecuencia critica, y que en este caso en particular parece que es un ejemplo que más bien viene a contradecir esa crítica que permanentemente uno hace, de que no hay una coordinación estatal. Porque ustedes 3 representaban instituciones diferentes, ahora me hablaron del ICE y me han hablado de otras instituciones. Eso es un ejemplo de que sí se puede coordinar desde el Estado. Ahora bien, coordinamos a todas esas instituciones, pero bien lo planteabas vos ahora, Luis Felipe, había que pasar por un montón de espacios que llevan tiempo, porque así como la institucionalidad puede ser una ventaja, también puede ser para algunas personas una traba para la velocidad con que se quieren solucionar algunos problemas, como es el tema del agua en Guanacaste. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes hoy sobre ese largo proceso? ¿Hay necesidad de cambiar algo para poder agilizar, para que sea más rápido? Porque estamos hablando de que transcurrieron 2 gobiernos y viene el tercero, que digamos va a encontrar la fruta madura. La actual administración de don Rodrigo Chávez va a encontrar la fruta madura para implementar el agua para Guanacaste, y es posible que si lo logran hacer en 4 años, que es otra pregunta que les dejo de paso, ¿cuánto tiempo lleva el desarrollo de eso? ¿Cuáles etapas hay? Porque eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Pero es muy posible, como pasa siempre, que el presidente que arranca le pone su placa y la gente dice, se hizo en aquel gobierno, y entro para buscar el equilibrio, porque ese es el gran problema cuando uno hace este tipo de comentarios. Igual, cuando a don Rodolfo Méndez Mata
le tocó encontrarse un montón de proyectos de infraestructura maduros que le tocó a él implementarlos. Entonces la gente dice que en el gobierno de Carlos Alvarado se hizo aquella rotonda, se hizo aquella carretera, y vea qué lindo que quedó, pero fue también un largo proceso para llegar a ese momento. ¿Cuál lectura hacen ustedes? Hay un elemento ahí que creo que es importante, porque tanto me acuerdo yo en campaña política, José María Figueres como Rodrigo Chávez han dicho, y una de las razones por las cuales, por ejemplo, hay un proyecto de ley ahora que modifica, pretende modificar de una muy mala forma el Ministerio de Ambiente, hablaban de la difusión de las rectorías. Y eso no es cierto. La gente, lamentablemente, la gente que entra a hacer gestión pública no entienden el corazón realmente de la gestión pública costarricense. La Ley General de Administración Pública, la Ley de Planificación, la ley de... ahí porque son mis temas. Exactamente. Entonces nosotros asumimos eso. Bueno, nosotros teníamos ya la experiencia de haber, en mi caso personal, de haber dirigido la Estrategia Nacional Ambiental, la ENA, y tuve un gran maestro, y tengo que decirlo, don Johnny Mioño nos enseñó a nosotros que teníamos que conocer las reglas del partido para jugar un partido. Y entonces nos metimos a conocer las reglas del partido, hicimos una estrategia nacional ambiental en la administración Pacheco, donde precisamente hacíamos un replanteamiento de todo eso, utilizando todos esos instrumentos que tiene tanto Mideplan como la Ley General de Administración Pública, la Ley de Presupuesto, etcétera. Pero muchos llegan a gobernar sin conocer los instrumentos de vuelo. Exactamente. Entonces vuelan a ciegas. Nosotros, ¿qué fue lo que hizo el presidente? Sacó el decreto ejecutivo del Consejo Presidencial, donde nosotros éramos miembros del minigabinete ambiental. Y le dice al ministro de Ambiente, a mí, usted es el rector político, usted coordina todo. Sí, porque era multisectorial. Y entonces yo era rector político y tenía un consejo de alto nivel, el CAN, que le llamábamos, donde participaban jerarcas, inclusive ministros, pero yo era el que llevaba la voz cantante. Yo tenía un equipo de gente que en el ministerio que nada más se encargó de la parte sectorial, que calendarizábamos. O sea, nosotros establecíamos, tomábamos decisiones y decíamos, esto tiene que ejecutarse para 2 meses y la responsable es Yamileta Astorga. Y había que mandar informes. Y había que mandar informes. Y se integraban los informes de todos para hacer toda una matriz y luego los revisábamos. Me acuerdo, Yami, creo que fue una reunión en diciembre y yo estaba preocupadísimo, por supuesto el presidente más, y bueno, todos estábamos preocupados, pero yo era el que sentía más presión. No había agua para Playas del Coco y Playa Hermosa. Y le pregunto yo a la presidenta ejecutiva de la AIA, ¿cuándo vamos a tener agua para el Coco? Y eso era por un tema de sequías. En el tema, sí, estábamos en la ejecución del proyecto. Y me dice, para marzo. Y le digo, no puede ser. Tiene que haber, por lo menos para finales de enero. Pero la gente tiene que tener agua en el tubo. Pero no, miren, señor ministro, que eso es imposible. Yo no sé, ve a ver qué hace. Vaya y hable con usted, etcétera. Y esa señora se fue y llevó agua a inicios de febrero a Coco y Playa Hermosa. Trabajamos al reloj, Claudio, pero al reloj. Fue una maravilla, fue un ejercicio de planificación bellísimo. Bellísimo. Es que les digo eso porque antes te decía, esos son los temas míos, siempre han sido mis temas, y los maestros, primero Wilbur Jiménez y después Johnny Mioño. Johnny Mioño incluso nos dio una capacitación nosotros sobre el tema de la Ley de Administración Pública. Sin embargo, es una de las mejores leyes que tiene ese país. Claro, inclusive ha sido plagiada en otros países de América Latina. Es excelente esa ley. Pero si uno llega sin conocerla, está... Y el problema, Felipe, y el problema del presidente y de José María en ese momento, yo le mandé un mensaje a José María, le dije, mire, la rectoría está claramente definida en nuestra normativa. Es correcto. Lo que hay que hacer es entenderla y nombrar a alguien que la entienda y que la haga ejercer. Claro. Eso es todo. Me recordé de eso porque aquí tuve un programa que me generó problemas con el candidato Rodrigo Chávez, hoy presidente, cuando le dije que él no conocía cómo funcionaba la administración pública costarricense. Claro. Bueno. Y que algo de eso hemos visto en su gestión. Y lo sabemos. La rectoría es clara, digamos, uno sabe hasta dónde llega con las instituciones que están bajo su rectoría, y hay que ejercer un liderazgo, por supuesto, pero sí, la ley de planificación le dice a uno claramente el tema de las rectorías. Yo quería apuntar una circunstancia particular, que fue el tema de que nosotros entramos con la peor sequía
de que se tiene registro en Guanacaste. Esa fue la peor, digamos. No digo la peor de la historia, pero la peor desde que se tiene registro. Tiempos modernos. 83 creo que era la... Sí, algo así, ¿verdad? Y entonces, la última. Y esa circunstancia hizo que alrededor del equipo que lideraba Edgar se juntaran los diputados de Guanacaste, de todos los partidos, y eso ayudó a agilizar el proceso legislativo y que caminara muy bien. Y ahí es que no hay guanacasteco que no haya sufrido la escasez de agua. Exacto. Recuerdo don Juan Marín, por ejemplo, se puso la camiseta del proyecto, fue un baluarte y no era del PAC. Ahora, la implementación, para también en el tiempo que nos queda para el oyente. Guanacasteco está diciendo, sí, que largo proceso, pero ¿cuándo vamos a tener eso? O sea, ese proyecto, ya está el proyecto, ya está el dinero, bueno, la ejecución. ¿De qué depende? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuánto puede llevar el proyecto que es tan grande? Yamilet, ¿en cuánto tiempo debería estar en esa velocidad y en esa coordinación que vos hablabas ahora? Te vamos a golpe de tambor porque es necesario y urgente. ¿Cuánto tiempo puede llevar la implementación de este proyecto? Yo sí quisiera aclarar que yo dije el 2019, no, el proyecto de ley, bueno, la ley del crédito se aprobó en abril del 22. Perdón, yo me equivoqué, o sea, fue en este año. Lo que llevamos... arranca en mayo ya con la ley firmada. O sea, fue aprobado, como dicen, apenas terminando el gobierno anterior. Quiere decir que, o sea, lo peor podría ser que se le cambie el diseño, porque cambiar el diseño implica una gran cantidad de trabajo. O sea, cualquier proyecto de infraestructura te puede durar ¿Por qué habría de de 6, bueno, por eso, no debería, porque este proyecto fue gestado, o sea, conceptualmente con participación de las diferentes instituciones, primero. Nuevamente, no es cierto que el agua para la población no estaba, no es cierto que la expresidenta de la IA se opuso a ese proyecto, nunca, al contrario, incorporamos ahí, como digo, el caudal de 2 metros cúbicos por segundo para la población, considerando en recuperar el agua de los acuíferos. Un proyecto de infraestructura en Costa Rica, dependiendo de la dimensión, puede llevarse 10 años. Desde la conceptualización, pasando por la prefactibilidad, factibilidad y todas las factibilidades que necesitamos, social, económica y ambiental. Y luego, ahorita, lo que corresponde es hacer el cartel. Y para eso se requiere, lógicamente, de involucrar a la gente que participó para licitarlo. Para la licitación. Okay. Es lo primero que hay que hacer. ¿Y se licita por etapas o se licita todo? En realidad debería ser para todo. Lo que quiero aclarar es que el abastecimiento de agua para las poblaciones no se puede incorporar en el diseño actual porque primero requerimos saber cuál es la calidad del agua. El embalse es un almacenamiento y que el agua pasará ahí no sé cuántos días, o sea que hay que analizar el agua. ¿Y eso le corresponde a la IA? Okay. A la IA. Entonces, basado en los resultados de la calidad, el IA luego tendría que hacer el diseño de esto. Una planta modular, como te digo, a menos que se adapte a diferentes calidades, habría que ver, ¿verdad? Pero eso no frena todo el proyecto. Pero eso no frena todo el proyecto, el consumo, porque los diseños por responsabilidad social. Exacto, el embalse ya los diseños, los estudios, el por qué se afecta la reserva de Lomas de Barbudal es porque los estudios hidrológicos tienen que medir las curvas de nivel para poder, y además estudios de suelos, que yo recuerdo en las presentaciones que nos hacía el ICE, los estudios, porque antes se decía, es que ya habían estudios hechos. Claro, el ICE toma esos estudios y los estudios de suelo que había eran como así súper dispersos y apenas eran como 10 o no sé cuántos. Era muy preliminar. El ICE hay que hacer estudios súper profundos de suelos para conocer no solamente la resistencia del suelo, ¿verdad? Porque va a tener un peso ahí importantísimo, sino también el tema de la infiltración de aguas, ¿verdad? Para que no se pierda el agua por infiltración. Entonces, los estudios fueron muchísimos. A la hora de licitar, el que entra a construir nada más. El que entra, no tiene que decir que vamos a pagarle a alguien una consultoría. Para que hagan los diseños, nada. No, el diseño existe, exacto. Los estudios básicos todos están listos, los diseños están listos. O sea, ahorita es preparar el cartel.
Ojalá estuviera avanzado eso, porque eso es lo que faltaría. Licitar, que uno sabe que eso se lleva su tiempo, año y medio ponerle si hay apelaciones y todo eso, y luego adjudicar para la construcción. Eso es todo. Viene un proceso paralelo, que es un proceso educativo hacia los agricultores para un uso eficiente del agua. O sea, no es echar agua así, ¿verdad? Sino más bien, en este momento... No es promover el desperdicio de algo que ha costado tanto. El uso del agua agrícola tiene que ser muy eficiente. Ahora hay sistemas de riego totalmente, digamos, que economizan mucha agua, riego inteligente, que con base en la cantidad de agua que tiene el suelo... Se me viene una pregunta para vos en este momento. La agricultura no está tan venida menos y tan menospreciada en los últimos gobiernos. Hay algunos productos en Guanacaste que solo se producen durante la época de lluvia por esa falta de agua. O sea, podría ampliarse en algunos productos que sea todo el año, con este riego, que sea todo el año que un agricultor pueda producir el arroz, el melón, la sandía, Claro. Vea, el melón se produce en este momento en verano, pero con agua de pozo. Esto ya viene a resolver ese problema. Es un lujo. El arroz, el margen izquierdo tiene justamente agua que permite producir en verano. Y es que el arroz tiene dos requerimientos fundamentales. Uno es agua, pero el otro es luz. Entonces el arroz, que llamamos de secano, que depende de la lluvia, tiene agua, pero no tiene luz. Son los meses que hay más nubosidad. Entonces, lo ideal es producir con riego en verano, y es donde se obtienen los mayores productividades. Entonces, el margen derecho no tiene ese lujo, digamos, de producir arroz con riego. Solo el 14% del área arrocera del margen derecho tiene riego, mientras que el margen izquierdo, más del 50% tiene riego. Y entonces ahí... Ahora un sarcasmo, hay que ver si van a quedar arroceros. Bueno, es que esa era la ruta del arroz correcta, era aumentar la productividad, porque al aumentar la productividad baja el costo, baja el precio al consumidor. Pero vía productividad, no vía importaciones. Es que eso es muy simplista. La otra parte, la ruta correcta, lleva tiempo y lleva un empoderamiento de los productores, generación de empleo, una serie de cosas. Pero eso te genera, como dice Edgar, empleo, te genera dignificación de los agricultores, te dinamiza la economía rural, seguridad alimentaria, etcétera. Pero además uno puede empezar a soñar con otros productos, diversificar la agricultura de Guanacaste, teniendo riego. Y hay un montón de hoteles parados en Papagayo y en otras zonas por falta de agua, ¿no es cierto? Sí, claro. El tema turístico también es un tema que estaba contemplado en Pacú. No, y el tema industrial. Guanacaste tiene un atractivo importante para que grandes industrias se alojen ahí, como ahora, digamos, la Coca-Cola, por ejemplo, la textilera allá abajo, ¿cómo se llama? Una textilera enorme que cuando se habla de llevar zonas francas. Zonas francas, claro. O sea, pero necesitan agua. Claro. Que no pase lo que pasó cuando abrieron Coyol hace muchos años, y que abrieron Coyol y Coyol no tenía agua tampoco. Tuvo que hacer toda una inversión de la IA para llevarle agua. Ahora, para el desarrollo. Imaginemos el mundo ideal. Dice Yamilet que año y medio, 2 años se puede llevar la licitación. Y la adjudicación. Digamos que logramos eso en el 2024, sería aproximadamente, ¿verdad? A finales. ¿En cuánto tiempo? La construcción. También en otro plano de excelencia, quien haya ganado, que haya adjudicado la licitación, no viene a enredarnos más de la cuenta, como nos pasa con más de una licitación, ¿verdad? Que la plata no alcanzó, que tienen que reconocérsele otros gastos, que faltan terrenos, que falta terrenos, que expropiaciones, todas esas historias. Si no se pasara todo eso, ¿en cuánto tiempo podrían estar los guanacastecos disfrutando de la implementación de ese proyecto? O sea, ¿cuántos años lleva esa implementación en el mejor de los casos? No sé. No sé, yo habría que ver daría una estimación, no sé, de mínimo a 3 a 5 años podría ser. Sí, digo, no, estoy hablando, no es tanto. Pensando en los proyectos de acueductos que son mucho más pequeños, ¿verdad? Pero sí duran su rato. Sí, pero si fueran 5 años estamos hablando que es el 50% de todo el tiempo que ustedes tuvieron que batallar para llegar a dejar la fruta va a madura. depender, yo insisto mucho que va a depender
quién dirige el proyecto. Y el proyecto tiene que dirigirlo gente que sepa. Y esa es la gente del ICE. Que sepan de embalses. Que sepan de embalses, que sepan de obra grande. Es que es una mega obras hidráulicas. Y quien más sabe de esto en el país es el ICE. Sí. Se nos fue el programa. Ay, que se les quede. No, me has picado con el tema del arroz, hay que hablar de eso. Sí, y yo quisiera decir que realmente en todo Guanacaste, donde más problemas hay, porque no hay acuíferos buenos, en Nicoya. Y no hay realmente fuentes posibles, a menos que sea con otro embalse pequeño, ahí mismo en Nicoya. Pero Nicoya sí necesita, de otro lado del agua. Sí necesita Pacome. Nicoya sí lo necesita. Y bueno, yo creo que todos le apostamos a esto y esperamos que sí lo logren hacer. Muchas gracias, Yamilet, Felipe, Edgar, muchas gracias. Yo creo que queda claro el tema y se reconoce dentro del marco de la crítica que uno puede hacerle a cualquier gobierno, el caso de esta gestión que es tan importante, sobre todo para los guanacastecos. Muchas gracias. Así es. Sobre todo ustedes, gracias. Los espero en 8 días aquí, donde usted disfruta la política con P mayúscula. Un abrazo.